100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. En ciertas ocasiones las personas que profesan creer en Dios se avergüenzan cuando enfrentan una crisis y se dan cuenta de que su fe es débil. Tal vez esto te sucedió a vos en alguna oportunidad o te está sucediendo, pero no te desesperes. Vamos a ver algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para fortalecer nuestra fe, nuestra creencia en Dios, porque nuestra fe necesita ser fortalecida, necesita ser edificada, y sobre eso vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Cómo fortalecer la fe? En Romanos 1:17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe es la médula de nuestra vida cristiana, es el nervio central en donde descansa todo lo demás. En el Antiguo Testamento, para tener una buena relación con Dios, era necesario hacer las cosas correctas. Vez tras vez, en diferentes capítulos, vemos cuando Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y les dice, si ustedes cumplen esto o hacen esto, vivirán. Si no lo hacen, morirán. Pero en este nuevo pacto que está basado en mejores promesas que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, el justo vive por la fe. Es imprescindible que tengamos fe para que Dios nos dé el don de la vida eterna. Él nos recibe como justos cuando ponemos nuestra fe en Jesús y nos da vida eterna. Por eso dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Vivimos eternamente a través de nuestra fe en Jesús. Ahora, ¿cómo podemos tener una fe fortalecida, una fe activa en este mundo incrédulo en el que vivimos, en donde la fe no significa nada, no es valorada? No se habla mucho del tema. ¿Cómo podemos adquirir una fe activa en este mundo que es un mundo que le da la espalda al Señor y que no tiene nada que ver con la fe? No te sientas desanimado si pensás que no tenés fe, porque en ciertas ocasiones las personas que profesan creer en Dios, cuando se enfrentan a una crisis y se dan cuenta de que su fe es débil, se sienten avergonzados. Pero no hay que desesperarse porque en la Biblia podemos ver aún a hombres y mujeres de gran fe que tuvieron que enfrentarse en ocasiones a situaciones que eran verdaderos desafíos para su confianza en Dios. Vemos, por ejemplo, el caso de Jeremías. El profeta Jeremías, quien fue uno de aquellos que sufrieron prisiones y cárceles, según Hebreos 11:36, y también lo vemos o lo leemos en Jeremías 37, versos 15 y 16, vemos que no solo fue encarcelado, sino que también lo metieron en una cisterna llena de barro, de cieno. Esta era la tercera vez que el profeta era encarcelado, según Jeremías 38:6, y fue la vez más dura, más difícil, más insoportable de todas. Llegó a ser tan terrible esta situación que dice la Biblia que él estuvo a punto de morir. Claro, el encarcelamiento injusto de Jeremías fue la culminación de un largo periodo de abusos que éste sufrió por mano de los mismos judíos, de su propia gente. Dios lo había llamado para que él profetizara, para que advirtiera al pueblo de Judá que debido a sus pecados, su país sería invadido por los extranjeros. Y en lugar de arrepentirse ante estos mensajes y advertencias de Dios por boca de Jeremías, el pueblo se rebeló contra Dios, tuvo odio hacia Jeremías y trató de asesinarlo. Lo acusaron de traición, lo detuvieron, lo llevaron ante el rey y finalmente lo metieron en prisión. Jeremías tuvo que luchar espiritualmente contra esta oposición que era muy obstinada hacia él. Al principio dice la palabra de Dios, según lo leemos en el libro de Jeremías, que él no quería profetizar. Manifiesta sus temores
acusa a Dios también de forzarlo a ser profeta. Y hubo un momento en que él toma la decisión y dice: no voy a hablar más en el nombre del Señor. Jeremías capítulo 1, verso 9. Él ya estaba cansado, pero dice que sus convicciones, el fuego en su interior, lo impulsó a continuar. La vida de Jeremías, podríamos decir o resumirlo de esta manera, fue una lucha constante. No era esa clase de persona que siempre está sonriente, satisfecha, ajena completamente de las luchas, ajenos de las pruebas, de las dudas, de las aflicciones. Al contrario, el relato de la Biblia nos habla de una persona muy humana que luchaba, que era débil, pero salió adelante por medio de su fe en Dios. Él clamó al Creador, le dijo: sáname, oh Eterno, y seré sano. Sálvame y seré salvo, pues tú eres mi refugio en el día malo. Jeremías 17, 14. Y Dios libra a Jeremías de la mazmorra, de la muerte, y claro, hoy en la actualidad es reconocido como un gran siervo de Dios, porque su vida fue una vida grata. Y Él va a resucitar también en el momento en donde nuestro Señor Jesucristo vuelva a buscar a su iglesia, a sus santos. Pero la vida de Jeremías no fue nada fácil, pero su fe maduró y se fortaleció en medio de las pruebas. Otros hombres también y mujeres de Dios clamaron a Él en momentos difíciles cuando sintieron que su fe flaqueaba, se debilitaba. Porque si queremos obedecer a Dios y servir a Dios, muchas veces nos vamos a ver en situaciones que pondrán a prueba nuestra fe. El apóstol Pablo nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquellos que deciden tener una vida cristocéntrica, poniéndolo al Señor en el primer lugar de su vida, de una u otra manera serán atacados por el enemigo. Pero en esos momentos de dificultad necesitamos acudir a Dios y pedirle que nos ayude a cultivar una relación más estrecha, más profunda, más íntima y amorosa con Él, para que de esta manera, a través de una relación profunda y poderosa con Dios, seamos capacitados para soportar tales pruebas. Quizás estemos en la situación de cierto padre que tenía un problema muy grave. Dice que su hijo estaba poseído por un demonio y quería que Jesús lo sanara. Entonces Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero el hombre sabía que su fe no era muy fuerte, así que angustiado le dijo: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Marcos 9, 23 y 24. Jesús no lo condenó, ni tampoco rehusó ayudar a este hombre que tenía una fe débil, y tampoco dejará de ayudarnos a nosotros cuando nuestra fe sea débil. Pero hay algo que nosotros debemos hacer en estas circunstancias, y es fortalecer nuestra fe. Nuestra fe es como un músculo. Todos tenemos músculos en nuestro cuerpo, pero están aquellas personas que, a través del ejercicio y de una disciplina en donde se ejercitan constantemente, van desarrollando una musculatura mayor, más grande. Y todos tenemos una medida de fe. Como hijos de Dios, a todos se nos ha dado una medida de fe. No hay creyente que no tenga fe. La Biblia así lo dice, que a todos se nos ha dado una medida de fe. Ahora, esa fe la podemos comparar con un músculo. Podemos tener una fe, la que recibimos por gracia a través de nuestra fe en Jesús, o podemos ir fortaleciéndola, desarrollándola, haciéndola crecer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Dios espera que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Claro que sí, porque es imprescindible que así sea, porque sin fe jamás podremos agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sí, mi querido amigo, mi querida amiga, la fe es uno de nuestros recursos más valiosos y es una clave para todo lo que es importante en nuestra vida, porque solo por medio de la fe, como dijimos hace un momento, recibimos la aprobación de Dios y vamos a ir a la presencia de Cristo por la eternidad. Somos salvos por medio de la fe y no por medio de las obras. También Hebreos 11, verso 39 dice que estos santos de la antigüedad alcanzaron buen testimonio mediante la fe. La fe es imprescindible.
porque sin ella no podremos agradar a Dios y vamos a tener siempre un buen testimonio delante de nuestro Padre Celestial. Tan imprescindible es que, como leímos en Romanos 1:17, el justo vive por medio de la fe. Como lo explicamos, la fe no es algo que podamos recibir por nosotros mismos o fabricarla, pero sí podemos renovarla, fortalecerla como resultado de una profunda y verdadera relación con Dios. ¿Cómo hacemos para fortalecer nuestra fe? Bueno, la oración es algo muy importante. Judas 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay un cimiento espiritual, ¿sí? Nuestra fe. Pero dice que sobre esa fe vamos edificando. El deseo de Dios no es que simplemente tengamos fe, sino que sobre ella vamos edificando. Si nuestra fe es fortalecida, es como un cimiento de hormigón pesado, con hierros, donde podemos ir construyendo las paredes, el techo y demás. Y podemos hacer un edificio también si los cimientos son fuertes. Pero si están esos cimientos debilitados y son simplemente de barro y nada más, no vamos a poder edificar mucho sobre ello, ¿verdad que sí? Por tanto, todos hemos recibido una medida de fe. Esa fe necesita ser fortalecida, necesita ser edificada. Este pasaje que leíamos acá dice que orando en el Espíritu Santo nos edifiquemos en nuestra fe. Orando en el Espíritu Santo. Habla de la oración. La oración es de vital importancia para fortalecernos en la fe. Y habla de la oración en el Espíritu. Sin lugar a dudas, se refiere a la oración guiada por el Espíritu y a la oración hecha en lenguas. La oración en el Espíritu, como lo menciona la palabra de Dios. Si tenés el don de hablar en lenguas, no esperes una reunión de avivamiento para comenzar a hacerlo, o una ocasión especial. Cada día es el momento oportuno para edificarte en la fe, orando en el Espíritu Santo. Esa fe se fortalece cada vez que oramos de esta manera. Pero también, como lo enseña Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada momento que pasás en la lectura, escuchando mensajes basados en la palabra de Dios, tu fe se fortalece. Entonces, vimos que la oración es un elemento decisivo en el desarrollo y fortalecimiento de tu fe, así como lo mencionamos en el pasaje de Judas 20. Tenemos que orar guiados en el Espíritu y en lenguas, y seremos edificados. Y también nos habla de la lectura y la enseñanza. La enseñanza bíblica es muy importante. Y otra recomendación es poner en práctica la fe. La fe la ponemos en práctica cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, atravesamos situaciones difíciles. Vamos poniendo en práctica, vamos confiando en el Señor y vamos desarrollando esa fe. Porque para desarrollar cualquier habilidad o talento es necesario practicar continuamente y sin darse por vencidos. Por ejemplo, un gran músico, un gran deportista o un gran artista necesitan practicar incansablemente para adquirir la destreza que necesitan. Y la práctica constante de alguna actividad, sea la que sea, siempre te hará competente y te hará más efectivo. Y sucede exactamente lo mismo en el campo de la fe. Cuando más ponemos en práctica la fe en las cosas cotidianas del diario vivir, y también cuando estemos enfrentando grandes crisis, es cuando se va desarrollando y fortaleciendo. Ahora, no solo tenemos que esperar a los momentos de crisis y de pruebas para poner en práctica nuestra fe. En cada situación de la vida diaria podemos activarla, en cada situación. Porque la fe no es solo para cosas espirituales, como para alcanzar la salvación de nuestra alma a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo, como lo vimos recién. Una de las formas más eficaces o muy eficaz es también no solo a través de las pruebas, porque hay momentos en que vamos a estar pasando momentos de bendición, donde vamos a ser bendecidos, prosperados, vamos a caminar en salud divina, ¿sí? ¿Y qué hacemos en ese tiempo? ¿Qué hacemos mientras tanto? Bueno, podemos activar nuestra fe usando confesiones, declaraciones o simplemente diciendo expresiones positivas en cada situación.
Un ejemplo, tenemos que hacer un proyecto, ponemos en práctica la fe diciendo, este proyecto va a salir bien. O cualquier situación que tengamos que enfrentar, decimos, esta situación se va a resolver satisfactoriamente. En vez de decir, esto ya no va para más. O decir, esto es un fracaso total, las cosas no se van a solucionar, ya no hay más esperanza. En vez de hablar de esa manera, la sabiduría y el poder de Dios se activan cuando hablamos positivamente. Hablar positivamente es poderoso. Decir, por ejemplo, cuando estamos atravesando una situación cualquiera y necesitamos entendimiento, decimos, la sabiduría y el poder de Dios están en mí, por tanto podré resolver y vencer esta dificultad. Esta es una declaración positiva y de fe. ¿Sí? No gastes energía en hablar, en expresar cosas negativas, como te dije recién, diciendo, esto va al fracaso, las cosas parece que cada vez están peor, o esto no tiene solución, porque eso solo te conducirá al fracaso y te va a debilitar en la fe cada vez más. Así que, ¿qué te parece si oramos por esta palabra para que podamos llevarla a cabo y fortalecernos en la fe? Señor, ayúdame a tener siempre una actitud de fe. Ayúdame a ponerla en práctica. Gracias, porque tú dijiste que el justo por la fe vivirá. Nuestra vida en Cristo depende de nuestra fe. Por tanto, ayúdame a ser afirmativo en mis expresiones, declaraciones o confesiones. Ayúdame y dame constancia para practicar cada día y a cada paso y ante cualquier situación lo que significa vivir por fe. Por tanto, ahora declaro con fe a través de esta oración que este es un día de victoria y de bendición. Que todo proyecto que emprenda prosperará. Que soy bendecido con toda bendición. Que el amor de Cristo está en mí por medio del Espíritu Santo que me fue dado. Por tanto, camino en amor y en perdón, en un mundo lleno de violencia y palabras hirientes. A pesar de todo, este será un tiempo de bendición y manifestación de grandes milagros y victorias para mi vida y la de mi familia. Lo pido, lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús, porque en su nombre soy más que vencedor. Amén y amén. Mis queridos amigos, que podamos poner en práctica estos tips, estas enseñanzas que te van a ayudar a fortalecerte en la fe. La oración, la lectura, el estudio de la palabra y hablar, declarar cosas positivas basadas en la palabra de Dios a cada situación que tengamos que atravesar. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contactanos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.